Muy buenos días, chicos. Es un gusto tenerlos ya conectados en el curso de contabilidad de sociedades. En esta oportunidad, pues vamos a iniciar con el registro del balance de situación general de apertura. En las clases anteriores, nosotros hemos estado pues platicando sobre cuáles son las formas en las que se pueden realizar estos balances. De esta manera, hemos establecido dos formas. La primera forma de esta es en forma de reporte, que ya habíamos platicado en clases anteriores, que era a una sola cara, y en forma de cuenta en donde se trabaja a doble cara o a folio abierto, ¿verdad? Eso se llama en forma de cuenta. De tal manera de que, siendo esto lo último que estuvimos viendo en clase, hoy vamos a trabajar estructuras, ¿sí? En nuestra primera parte. Y entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos acá. Primeramente vamos a tener acá la estructura. La estructura sería entonces, con respecto a la estructura, nosotros nos referimos al orden que van a tener nuestras cuentas. Entonces, si gustan, vamos a ampliar esto y vamos a mencionar el orden. Primera estructura o primer orden, ¿sí? Sería la estructura de acuerdo a la liquidez de la empresa. De acuerdo a la liquidez de la empresa. En este caso, la estructura inicia tal y como nosotros lo hemos trabajado en nuestro libro inventario. ¿Cuál fue el primer título que colocamos en el libro inventario, jóvenes? A ver si alguien me pudiera decir. ¿Cuál fue nuestro primer título que colocamos en el inventario? ¿Se recordarán? ¿Sí? Primer título que colocamos acá. A ver, incluso lo estoy mostrando ahí en pantalla. ¿Cuál es el primer título? Activo. ¿Cuál? Activo, me mencionan por ahí. Muy bien. Creo que sí estamos bien ahí. Entonces tenemos aquí primero activo, ¿verdad? Vamos a colocar el orden, ¿sí? Bien. Después de activo, ¿qué tenemos? Disponible. Disponible. Nos saltamos una clasificación, creo yo. Corriente, profe. Corriente, muy bien. Entonces ya vamos acá con corriente. Posterior a corriente, ahora sí, disponible. ¿Sí? Después de disponible, ¿qué colocamos? Ojo, no cuentas, sino clasificación o títulos. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente título? Que no sea una cuenta. A ver, ¿cuál sería? El IVA por cobrar. El IVA por cobrar. Antecito de eso está. Nuestro exigible. ¿Sí? Exigible sería el siguiente título, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a colocar exigible. Exigible. Bien. Si ustedes se percatan, yo no estoy colocando cuentas, no estoy colocando, por ejemplo, caja, no estoy colocando, por ejemplo, bancos, ¿sí? Sino que solamente los títulos principales, título nivel 1, título 2, título nivel 3, hasta ahí, hasta título nivel 3. Entonces, ya lo tenemos por acá. Posterior al exigible, ¿qué tenemos? Vamos a ver por acá. ¿Qué otro título tendríamos aquí? Estoy marcando. El IVA. Aquí abajito, este que tengo por acá. Realizable. Exacto, realizable. Entonces ya sería el siguiente título que yo voy a colocar, ¿verdad? Realizable. Bien. Bueno, hasta acá ya tengo todas mis clasificaciones de corriente. Alguno me podrá decir, profe, pero las mercaderías, sí, esta es una cuenta, entonces por eso dentro de la estructura va a estar, pero ahorita solamente es estructura, entonces no la vamos a colocar. El siguiente título, nivel 2, vean cuál sería. Sería el no corriente. ¿Yo por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy usando de base el inventario? Porque se supone que el inventario se realiza en forma
de liquidez o según liquidez, ¿verdad? Entonces, por eso lo tenemos acá. Este sería el siguiente título, y si ustedes se percatan, pues acá ya no tenemos nada más, ¿verdad? Otro subtítulo, que sí es cierto que tenemos mobiliario de equipo, gastos de organización, maquinaria, pero en este caso no hay divisiones como en la primera parte de disponible, exigible y realizable. Entonces se va a quedar acá. Sin embargo, cabe mencionar que acá se le da prioridad, por ejemplo, a esos activos fijos. Entonces yo voy a colocar algo aquí, ¿sí?, que no lo tenemos como clasificación, pero que sí es importante, pues, recordar a qué se le da prioridad según la liquidez. Aquí en este caso, por ejemplo, se le da prioridad a la propiedad, planta y equipo. Se le da prioridad a eso. Posterior, pues también se le da prioridad a activos intangibles. Y por último, nosotros colocamos los activos a largo plazo. ¿Sí? ¿Okay? Ahí está. Vamos a continuar con lo siguiente. Digamos que hasta ahí quedaría el corriente, ¿verdad? Estas clasificaciones, vuelvo a repetir, no están aquí plasmadas tal y como encontramos, por ejemplo, disponible, exigible y realizable. De esta manera no las vamos a encontrar, pero sí les damos prioridad. Por ejemplo, acá mobiliario de equipo sería propiedad, planta y equipo, que sería precisamente esto. Y los gastos de organización, pues, serían los activos intangibles. En este caso no tenemos activos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, por eso los dejamos sin mencionar o sin anotar, ¿verdad? Muy bien. Pero si gustan, esto lo vamos a hacer más pequeñito, solo para que se sepa que está aparte, ¿verdad? Que es solamente considerando un orden, pero no le hacemos una clasificación como otra. Muy bien. Posterior a esto, entonces, nosotros tenemos, según el inventario, y vuelvo a tomar como ejemplo el inventario, iniciamos con el pasivo. Ustedes se percatan aquí pasivo, corriente, y por acá vamos a tener, bueno, si tuviéramos no corriente también estaría acá. Entonces, vamos a colocar esta clasificación. Colocamos primeramente lo que es pasivo. Pasivo. Vamos a centrar acá. Y aquí estaría corriente. Bien. Vamos a ampliar esto un poquito más. Ahí creo que estamos bien ahí, ¿verdad? Muy bien. Pasivo corriente. Si tuviéramos pasivo no corriente, entonces también colocaríamos no corriente por acá. Bien. Bueno, posterior al pasivo, ¿sí?, nosotros verificamos acá y lo que continúa es la sección del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, ojo aquí con esto. Vamos a colocar entonces acá como siguiente sección patrimonio neto. Muy bien. Entonces, pudiéramos decir, chicos, que en cuestión de liquidez de la empresa, este sería el orden. Vean, activo, corriente, disponible, exigible, realizable. No corriente, propiedad, planta y equipo, activos intangibles y activos a largo plazo. Pasivo, corriente, no corriente y por último, el patrimonio neto. Esta es la estructura según liquidez. Ahora vamos a trabajar la estructura según naturaleza de la empresa. Perdón. Entonces sería de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Bien. Aquí técnicamente, o sea, vamos a ver las mismas clasificaciones, o sea, estas mismas clasificaciones, solamente que las vamos a invertir, ¿sí? ¿Qué es invertir? O sea, poner al revés, iniciar desde lo último hasta lo primero, ¿verdad? Entonces, profesor, quiere decir que vamos a iniciar con el patrimonio neto. Pues miren, pues, si seguimos la instrucción, pues no es así del todo, sino que en la primera posición, si ustedes se percatan aquí, vamos a poner, por ejemplo, así 1.1, la segunda posición la tiene pasivo 1.2 y la tercera posición la tiene patrimonio neto, ¿verdad? Digamos que esas serían como quien dice el orden, quién está en la primera posición, quién está en la segunda y quién está en la tercera. La primera posición nadie se la va a quitar al activo. Entonces, digamos que en la primera posición, siempre como en este caso 2.1, ¿verdad? Que es de acuerdo a la naturaleza, pues siempre vamos a tener lo que es el activo.
100. Entonces, ojo acá. Bien, pero acá, como dijimos que íbamos a invertir, entonces lo primero que invertimos es esto, ¿sí? Si lo primero colocamos el corriente, entonces pasamos a un no corriente, ¿verdad? Entonces vamos aquí rápidamente y colocamos acá lo que sería no corriente, ¿sí? Acá. Bien, ya tenemos esta parte. Aquí, internamente también tenemos que invertir el orden. Entonces, si primero aquí colocábamos la propiedad planta y equipo, ahora de primero vamos a colocar los activos a largo plazo. Después los activos intangibles y por último la propiedad planta y equipo. ¿Sí? Entonces, veamos acá cómo nos va a quedar. Entonces, acá primero irían activos a largo plazo. Después iría activos intangibles y por último propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Eso sería lo único. Bueno, entonces de alguna manera yo aquí invertí, yo aquí le di vuelta a mi orden, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta de eso. Si gustan, vamos a insertar algo porque yo creo que sí nos quedaría, o sea, sería bastante gráfico el que pudiéramos colocar algunas flechitas, ¿verdad? Entonces vamos a colocar una flecha así. Vamos a copiar esa misma flecha porque, por ejemplo, la iniciamos acá con activos a largo plazo. Entonces, le damos vuelta acá. Vamos a tener también activos intangibles. Vean, esta sí nos quedó casi acá. Y la última que sería la propiedad planta y equipo, ¿verdad? Que estaría más o menos acá. Entonces, digamos que sí se invirtió de alguna manera, ¿verdad? Esta la vamos a hacer un poquito más ancha para que se logre ver, ¿sí? O tal vez vamos a hacer más ancha todas, disculpen. Ahí, creo que sí. Esta y esta también la vamos a hacer más grande. Ahí está. Para que ustedes se den cuenta cómo se invierte, ¿sí? Okay. Ahí estaría genial. Muy bien. Entonces se invirtieron, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Así también, como hicimos estas, pues ahora tenemos que invertir el corriente. Entonces, que era lo primero que teníamos, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a invertir y vamos a colocarlo acá precisamente, ¿sí? Acá. Entonces, ahorita lo invertimos. Vamos a colocar entonces acá lo que sería corriente. Y del mismo modo, así como invertimos las anteriores, pues aquí vamos a invertir. Primero voy a colocar lo que sería mi realizable, ¿sí? De ahí pasaría al exigible y por último el disponible. Entonces, básicamente aquí también se invirtieron, ¿verdad? El exigible fue lo primero que colocamos acá, ¿sí? El realizable, perdón, el realizable fue lo primero que colocamos. De ahí colocamos el exigible que siempre termina siendo como en medio, ¿no? Siempre acá, exigible. Y por último, pues colocamos el disponible que era nuestra primera clasificación, acá, ¿no? Entonces, ahí estaría el cruce que hay, ¿verdad? Se invierte todo, ¿sí? Muy bien. Si hay alguna duda aquí, me dicen, por favor, ¿sí? Si hay dudas por acá, me van diciendo. Entonces, aquí digamos que ya terminamos el activo, lo invertimos, todo lo invertimos, ¿ya? Ahora bien, vamos con la siguiente clasificación. Les mencionaba al inicio que nadie va a quitar o ninguna estructura va a quitar de la primera posición al activo. Por eso aquí, tanto en la liquidez es 1.1 como en la naturaleza es 2.1. Entonces, no le vamos a quitar ese espacio. Ahora bien, pasemos a lo que es pasivo. En este caso vamos a tener pasivo por acá. Ojo, perdón. Aquí sí hay una inversión, disculpe. Vamos con 2.2 y aquí sí invertimos. Voy a tratar de hacer la inversión también acá, para que ustedes se den cuenta aquí. Vean, la posición 3 va a pasar a la posición 2. O sea que antes del pasivo voy a tener el patrimonio neto. ¿Sí? Patrimonio neto. ¿Está? Bien. Y hasta entonces, hasta acá, es donde yo voy a tener en teoría mi pasivo. Ahora sí, pasivo.
como quien dice, sí le quité la segunda posición, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá voy a invertir esto también y vamos a decir que el pasivo se va a la última posición, acá, que termina siendo 2.3, ¿verdad? Termina siendo 2.3. Y entonces acá, pues lógicamente también, disculpen acá, creo que ahí está, perdón, ahí estaría, esto acá, y tengo que arreglar mis flechitas. Ustedes, perdón, ahí está, esto por acá, y esto por acá. Muy bien. Entonces, acá también automáticamente tengo que dividir o tengo que invertir, más bien dicho, lo que es el pasivo. Lógicamente, acá si yo inicié con corriente, acá, pues ahora voy a iniciar con no corriente, ¿sí? Acá, no corriente. Y después de esto, pues voy a tener básicamente el corriente, ¿verdad? Por último. Entonces, ahí estaría. Estos apartados, pues también los invertí. De alguna manera también los invertí acá. Y por eso los voy a marcar aquí como un tipo de inversión. Corriente pasa a la última posición y la primera posición es corriente. No corriente, perdón, acá. Ahí está. Así de esta manera entonces se van invirtiendo, se van volteando o se van poniendo en orden diferente, al revés precisamente nuestras cuentas, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta acá, que esta era la explicación que yo quería dar previo a iniciar nuestro registro contable, ¿sí? ¿Por qué nos detuvimos aquí a verificar esto? Lo que sucede, chicos, es que en ocasiones yo les voy a decir, bueno, necesito que me realicen un balance, por ejemplo, en forma de reporte, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a realizar en esta forma, que sería básicamente a un solo folio y con esta estructura aquí según la naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí podemos jugar o podemos invertir o podemos hacer distintas combinaciones. Por ejemplo, yo les puedo pedir un balance en forma de reporte, pero de acuerdo a liquidez o bien de acuerdo a naturaleza. Así se los puedo pedir. O bien un balance en forma de cuenta de acuerdo a naturaleza o de acuerdo a liquidez. Digamos entonces que se pueden combinar, ¿verdad? Pero para eso usted debe saber bien cómo se realiza según la forma y qué estructura se va a utilizar, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá con respecto a esto. Chicos. Aquí también a veces surge la pregunta por parte de los estudiantes y me dicen, profe, aquí también se invierte o también invertimos las cuentas dentro de cada clasificación. Sí, también se hace. ¿A qué se refiere esta pregunta? A que, por ejemplo, en el disponible, recordemos el inventario, yo ya sé que va disponible, pero también invierto estas cuentas de acá, o sea, también le doy vuelta. Exacto. Eso quiere decir que bancos iría antes de caja. Veamos una clasificación, por ejemplo, aquí la del exigible. ¿Cómo iría? Primero, entre estas dos cuentas, primero iría alquileres y después iría el IVA. ¿Sí? Por ejemplo, en el no corriente, primero iría esto, activos intangibles, que lo podemos ver acá precisamente, vean, activos intangibles iría de primero, y después propiedad, planta y equipo, o sea, y después mobiliario. ¿Sí? Igual en el pasivo, dentro del corriente, pues el orden es este, proveedores, acreedores, el ISR, el IVA y el último ISR sobre rentas de capital. Vaya, aquí también, primero colocaríamos este ISR, después este IVA, este ISR sobre factura especial, los acreedores y la última cuenta que colocaríamos serían los proveedores. Eso quiere decir que sí, técnicamente se le da vuelta a la cuenta también, no solamente a la estructura o a los títulos principales. ¿Sí? Muy bien. Si hay alguna pregunta, me van diciendo, por favor, antes de continuar. Y si no hay preguntas, pues entonces iniciemos. Con respecto a esto, según un reporte, pues yo creo que no hay ningún problema porque vamos a arrancar si es liquidez así en este orden, así, tal y como está acá. Y si es cuenta, pero según naturaleza, vamos a arrancar así. Entonces, no hay ningún problema. Yo creo que el orden en cuestiones del balance en forma de reporte no tendría por qué presentar dificultad. Ahora sí, el balance en forma de cuenta, aquí sí pudiera existir
dificultad. Voy a aclarar esto. En el primer folio, que es la primera página, aquí vamos a colocar siempre el activo. Siempre. Activo. Y en la segunda parte, nosotros vamos a colocar pasivo y patrimonio neto, ¿verdad? Esto así. Esto sería según liquidez. Voy a ver si por aquí me cabe, si no lo vamos a colocar acá. Esto sería según liquidez. Voy a hacer un poquito más pequeño esto solo para que ustedes lleguen a ver, ¿sí? Según liquidez iría así, de esta manera. Incluso, si gustan, voy a abrir una fila más, solo para que quede claro esto, ¿no? Entonces, esto acá, y esto sería según liquidez. ¿Sí? Vaya. Ahora, según, por ejemplo, naturaleza, ojo aquí, porque esta es una confusión que también tienen algunos chicos, voy a marcarlo acá, según naturaleza en la forma de cuenta. Vamos a colocarlo aquí, naturaleza, ahí está. Muy bien, acá el activo sigue siendo en el folio del débito, sigue estando en el primer folio, ¿sí? Pero acá se invierte. Aquí, según naturaleza, entonces coloco primero patrimonio neto y después coloco pasivo. Ahí estaría. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. ¿Sí? Aclaro porque esto sí es como que lo complicado al momento de hacer uno. Por ejemplo, si les digo en forma de cuenta según liquidez, este es el orden. Si les diría en forma de cuenta según naturaleza, este es el orden. Ahora, en forma de reporte, ya les digo, aquí no hay mayor problema porque literal. Como solo es un folio, entonces esto es liquidez y esto sería cuenta. ¿Sí? Perdón, naturaleza. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Pregunten, chicos. Y si no hay preguntas, pues entonces nos adentramos ya en nuestro registro contable. ¿Sí? ¿Cómo vamos a iniciar esto? Pues vamos a iniciarlo en forma de reporte de acuerdo a la liquidez de la empresa, que es la forma más sencilla. Sin embargo, después ustedes van a tener que ir generando diferentes balances, ¿verdad? Entonces vamos acá con esto. Ahorita les tengo congelada la pantalla, ahorita les voy a desbloquear esto. Muy bien. Bueno, trabajémoslo según forma de reporte y según liquidez. O sea, lo vamos a trabajar a un solo folio y lo vamos a trabajar en este orden, que es precisamente el mismo orden que me da el inventario. Entonces, por eso lo vamos a iniciar así, de esta manera. Bueno, yo coloco instructivos como siempre, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? Las partes que están en amarillo, pues son instructivos. Si ustedes gustan, ahorita en el primer registro lo pueden colocar y si no, pues ya en las demás ya no lo colocan, por favor. Entonces acá tenemos el balance en forma de reporte de acuerdo al grado de liquidez, ¿sí? Que es como vamos a empezar. Muy bien, elementos del encabezado, chicos. A ver si alguien me pudiera decir los elementos del encabezado. ¿Cuáles son estos elementos del encabezado? Si ustedes se recuerdan, aquí lo colocamos por colores incluso, ¿sí? ¿Cuáles son entonces estos elementos, chicos? A ver si alguien me dice. ¿Cuál sería el primer elemento de todo encabezado? A ver, ¿alguien ahí con la idea principal? Libro inventario. Perdón, no llegué a escuchar muy bien. ¿Otra vez? Libro inventario. Exacto. Ahí sería si nos guiamos de esto, sería el libro inventario, ¿sí? Sin embargo, recordemos que el primer elemento es el nombre del libro, ¿verdad? En este caso era el libro inventario, ¿sí? Ahora, en nuestro caso, aquí es el balance. Entonces, aquí vean, vamos a escribir balance de situación general de apertura, ¿sí? Vamos a ver si podemos marcarlo acá. ¿Sí? Ahí está. Balance de situación general de apertura. Ese sería el primer elemento, ¿sí? Balance de situación general de apertura. Muy bien. Segundo elemento, chicos, según nuestro inventario, ¿cuál sería? El segundo elemento de todo encabezado. Aquí nos mandan algo por chat. Muy bien. Ahorita lo vamos a atender, Gustavo, no se preocupe, ¿sí?
A ver, segundo elemento. Almacén, la sartén. Por ahí ya nos decían unos, almacén La Sartén, que sería el nombre del establecimiento comercial. Muy bien, gracias también, Jamie, también por ahí estaba participando y otra señorita, gracias. Entonces, precisamente ahí colocamos el nombre comercial o el nombre de la empresa. Entonces, sería en este caso, deberíamos de colocar almacén La Sartén. De almacén La Sartén. Muy bien. Siguiente elemento, chicos, según nuestro inventario, también nos podemos guiar de esto, que es lo que está en verde. ¿Cuál sería este elemento? Fecha o el periodo a que corresponde. Excelente, Abigail, gracias. Fecha o periodo al que corresponda. Entonces, por eso es que aquí vamos a colocar correspondiente, ¿sí? Aquí ya colocamos esto, correspondiente al, entonces ya aquí vemos, ¿sí? Sería al 1 de enero del 2022, ¿sí? Por favor. Ahí está, ¿sí? 1 de enero del 2022. ¿Y cuál sería nuestro último elemento, chicos? Lo que está en negro. Cantidad en quetzales. Exacto, la frase, ¿verdad? Cantidad o cifras en quetzales dependiendo del espacio que tengamos. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que se percaten que lo que cambió básicamente sería el nombre del libro, ¿verdad? Lo que dice balance de situación general de apertura. Básicamente eso fue lo que cambió. ¿Sí? Sin embargo, yo quiero que siempre estemos recordando esos 4 elementos. Bueno, eso fue lo único que cambió. Ahora, respecto a las columnas, ¿cómo las vamos a trabajar? Muy bien. Respecto a las columnas, si ustedes quieren, voy a insertar una más aquí para parte del instructivo. Voy a hacer esto. Vamos a hacer aquí. Ahí está. Y vamos a marcar todo esto como amarillo porque